El día de hoy voy a defender mi tesis de licenciatura, que como se puede ver aquí, se titula Aritmética de superficies elípticas y aplicaciones. El objetivo principal es poder ofrecer desde la teoría de números una motivación de un objeto de estudio de la geometría algebraica como es la teoría de superficies elípticas. Y más específicamente, la posibilidad de poder hacer aritméticas dentro de ese objeto. Y para esto vamos a introducir un poquito de contexto matemático. A lo largo de esta tesis vamos a decir que un polígono es entero si las medidas de sus lados son números naturales. A modo de aclaración, para mí el cero no es un número natural, por consiguiente, cada vez que diga, por ejemplo, un triángulo entero, automáticamente estoy excluyendo a los triángulos degenerados. Nos vamos a plantear la siguiente problemática: decidir si es posible hallar un triángulo rectángulo entero y un rectángulo entero, tales que ambos tengan la misma área y el mismo perímetro. Hacia el año 1995, el matemático Richard Guy demostró que el problema anterior no admite ninguna solución. Varios años después, Bremer pudo demostrar un resultado análogo considerando una variante de este problema en la cual el triángulo rectángulo es cambiado por un triángulo cualquiera de área entera. Y por supuesto, de lados enteros, eso va a ser permanente en cada uno de los enunciados que vamos a ver a continuación. Hacia el año 2016, se consideró otra variante del problema en la que se involucraba un triángulo rectángulo y un paralelogramo, y se demostró que en este caso hay infinitas soluciones. Hacia el año 2016 se consideró la variante en la que se involucra un triángulo rectángulo y un rombo cuyo ángulo agudo tiene seno y coseno racionales, y en este caso también se pudo demostrar que hay infinitas soluciones. En el mismo, al siguiente año, se consideró una variante del problema anterior en el cual el triángulo rectángulo es cambiado por un triángulo isósceles, y en este caso se demostró que no hay solución posible. En el mismo año 2017 se consideraron dos variantes del problema, una en la que se considera un triángulo isósceles y un paralelogramo, y otra que involucra un triángulo y un rombo con ángulo agudo de seno y coseno racionales. En ambos casos se pudo demostrar que hay infinitas soluciones. En el año 2018, Zhang, Peng y Wong publicaron un paper donde hicieron una lista de varios resultados similares, variantes del problema original de Guy que involucraban triángulos y trapezoides, y pudieron resultar varios resultados análogos. Finalmente, en el año 2018, Hirakawa y Matsumura consideraron la variante que involucra un triángulo rectángulo y un triángulo isósceles, y demostraron que en ese caso la única solución es la solución la que vemos aquí. El triángulo rectángulo de 135, 352 e hipotenusa 377, y el triángulo isósceles de lado igual 366 y lado desigual 132. Esto que acabamos de ver ahora es una muestra modesta de una serie de resultados que surgieron desde el trabajo original de Guy en el año 1995, y precisa una aclaración. ¿En qué sentido estamos hablando de finitas o infinitas soluciones? Podemos preguntar, ¿cuál es el sentido de infinidad que estamos utilizando? Y la respuesta es que cuando contamos soluciones no estamos distinguiendo por semejanza geométrica. La razón es bastante sencilla. Consideremos el último ejemplo que vimos. Hirakawa y Matsumura demostraron que la única posibilidad de que haya un triángulo rectángulo entero y un triángulo isósceles entero que tengan la misma área y el mismo perímetro es la solución que vemos aquí. Sin embargo, eso no es tan cierto, porque yo puedo reescalar esta solución por un factor entero y obtener una nueva solución con figuras semejantes a la solución original. En general, dado cualquier solución de cualquiera de estos problemas, esa solución yo siempre la puedo reescalar por factores enteros y obtener toda una familia de soluciones semejantes. Por supuesto que eso no nos interesa, y por lo tanto estamos imponiendo la condición de no distinguir por semejanza geométrica, de forma que sea sustancial hablar de finitas o infinitas soluciones. Si uno analiza estos resultados, se va a encontrar con que todos siguen una misma línea heurística. Todos parten. ¿Volví? Como decía, todos estos resultados siguen una misma línea heurística. Lo que hacen es plantear las ecuaciones del problema, dicen qué significa que tengan la misma área y el mismo perímetro, plantean las ecuaciones con incógnitas enteras a resolver,
módulo, una reducción, se suele llegar a una ecuación cúbica con dos variables, y lo que se hace es aplicar un cambio de variable para que obtengamos una formulación elíptica, y de esa manera reducir el problema a analizar una curva elíptica, y por consiguiente poder aplicar la teoría general de curvas elípticas. Una observación muy sencilla es que se puede trabajar con coordenadas proyectivas sobre los números racionales. ¿Por qué? Bueno, como no estamos distinguiendo por semejanza geométrica, no perdemos generalidad si relajamos las hipótesis a pedir lados racionales en vez de lados enteros, porque dada una solución con lados racionales, puedo rescalarla y de esa manera limpiar los denominadores y obtener una solución con lados enteros. Más aún, representar las figuras geométricas con coordenadas proyectivas nos asegura que cada punto que tomemos del espacio proyectivo va a representar toda una clase de semejanza de las figuras. Entonces, el lugar para trabajar es el espacio proyectivo en los racionales. Sin embargo, surge un problema. En general, sabemos que una curva elíptica tiene infinitas soluciones si y solo si es de rango positivo. Sin embargo, en nuestro caso no alcanza simplemente comprobar que la curva elíptica va a tener rango positivo para garantizar la infinidad de soluciones, porque la naturaleza euclídea del problema que estamos analizando induce restricciones adicionales en las variables. Sin ir más lejos, una evidencia inmediata de este fenómeno es que las variables originales representan las longitudes de figuras geométricas que son por consiguiente positivas. Entonces ya no nos interesa solamente poder encontrar infinitas soluciones en una curva elíptica, sino también poder encontrar infinitas soluciones dentro de una restricción de la curva elíptica. Sin embargo, ese problema se puede resolver muy satisfactoriamente apelando a un resultado probado a principios del siglo pasado, que se llama el teorema de Poincaré-Hurwitz, y nos dice que si tenemos una curva elíptica sobre los racionales que admite infinitas soluciones, entonces también admite infinitas soluciones en cada abierto del plano proyectivo real donde haya al menos una solución racional. En otras palabras, si tenemos una curva elíptica sobre los racionales que tiene una infinidad global de soluciones, entonces también tenemos infinidad local. Bueno, la demostración del teorema es un poco larga y técnica, pero la idea para demostrarlo es bastante transparente, y depende esencialmente de este lema, que es un resultado, un típico ejercicio que pueda aparecer en análisis complejo o en topología, y dice que todo subgrupo multiplicativo infinito del círculo unitario es denso. Entonces, ¿qué sabemos? Si tenemos una curva elíptica con coeficientes racionales, sabemos que los ceros reales forman una variedad diferencial porque, por definición, están definidos por una ecuación suave. Más aún, es una variedad diferencial de dimensión 1 porque está definido por una ecuación en una variedad global de dimensión 2, como lo es el plano proyectivo real. Todavía más, es una variedad compacta porque es una subvariedad del plano proyectivo real que es homeomorfo a un cociente de la esfera vía una acción de grupo de z sobre 2z. Por último, es un grupo de Lie, porque la operación de cúbicas que tenemos definida en las curvas elípticas involucra expresiones racionales, entonces son diferenciables. Entonces tenemos un grupo de Lie compacto y de una dimensión. Ahora, por teoría específica de curvas elípticas, sabemos que en virtud del signo del discriminante vamos a tener una o dos componentes conexas. Entonces, en lo que consiste la demostración es en separar en esos dos casos. Supongamos entonces primero que es conexo. Bien, entonces los ceros reales van a formar un grupo de Lie compacto, de una dimensión y conexo. Salvo isomorfismo, el único grupo de Lie que satisface esas condiciones es el círculo unitario. Entonces los ceros racionales, que son un subgrupo infinito, van a ser necesariamente densos en todo el grupo. Supongamos ahora que estamos en el segundo caso, que tenemos dos componentes conexos en los ceros reales. Bueno, se puede arreglar esto. Uno puede recuperar el argumento previo de mostrar que los ceros reales van a ser isomorfos a la suma directa entre el círculo unitario y el grupo z sobre 2z. Utilizando esta estructura de grupo y argumentando con el lema que hemos citado al principio, se puede argumentar que los ceros racionales van a ser densos en cada componente conexa de los ceros reales donde haya al menos una solución racional. Esto demuestra, por supuesto, el teorema de Poincaré-Hurwitz y nos permite enunciarlo de otra forma. Nos permite decir que el teorema de Poincaré-Hurwitz dice que si tenemos infinitas soluciones racionales en una curva elíptica,
entonces esas soluciones van a ser densas en cada componente conexa donde haya al menos una solución racional. Bien. Visto todo esto, es natural preguntarse si es mera casualidad que todos estos resultados estén funcionando, ya que todos estos resultados siguen una misma línea heurística, todos siguen la misma idea, y la idea suele funcionar bastante bien. Entonces, uno naturalmente puede preguntarse si esto es una casualidad, o si realmente hay alguna razón mucho más profunda que esté explicando todos o gran parte de estos resultados aritméticos euclideos como casos particulares, resultado o teoría general. Entonces, partimos de esa pregunta. Esto fue resuelto en el año 2019 en un paper brillante escrito por las matemáticas de Lalin y Xin-Chun Ma, en el cual fueron capaces de dar una respuesta positiva a esta interrogante. Este resultado es el que va a ser el motor de todos los desarrollos que hacemos en nuestra tesis. Para introducirlo, vamos a introducir algunas definiciones. Dado θ entre 0 y π estrictamente, vamos a decir que un triángulo es θ entero, si es entero, θ es uno de sus ángulos, y el coseno de θ es un número racional. Por otro lado, dado un ángulo omega no degenerado y a lo sumo recto, vamos a decir que un paralelogramo es un omega paralelogramo si uno de sus ángulos es igual a omega. Obsérvese que en este caso no estamos imponiendo ninguna condición aritmética sobre omega, no estamos hablando de la racionalidad de sus funciones trigonométricas. Simplemente estamos introduciendo una notación para de alguna manera controlar el ángulo que estamos teniendo en nuestro paralelogramo. Bien, lo que lograron hacer Lalin y Ma fue poder ofrecer un marco general para explicar los resultados geométricos que involucraban triángulos y paralelogramos. Y concretamente lo que pudieron demostrar es este resultado que vemos aquí. Vamos a leerlo. Dado un número racional A, y dado un θ entre 0 y π estrictamente, tal que el coseno de θ es igual a A, entonces, para todos salvo finitos valores racionales de t mayores que 0 y menores o iguales que 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado, vamos a encontrar infinitos pares de un triángulo θ entero y un omega paralelogramo entero, tales que el seno de omega es t veces el seno de θ, para algún omega, ángulo no degenerado y a lo sumo recto, y tales que ambos tengan la misma área y el mismo perímetro, por supuesto, sin distinción por semejanza geométrica. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué sentido es esto un marco general, porque esto está explicando los resultados que involucran triángulos y paralelogramos. Y la razón es que tenemos muchísima libertad sobre las variables involucradas en este problema. Una primera observación es que el número racional A tiene que tener módulo estrictamente menor que 1, porque va a ser el coseno de un ángulo que está estrictamente entre 0 y π. Entonces, si observamos el enunciado, nos vamos a dar cuenta de que tenemos práctica total libertad para elegir A y por lo tanto el valor de θ. Al valor de t también tenemos práctica total libertad, porque solamente va a haber finitas excepciones. En función de la variable t podemos elegir el ángulo omega. Entonces tenemos controlado muchísimo los ángulos y las figuras geométricas que están involucradas en este problema. Sin embargo, lo que pudieron hacer Lalin y Ma es ofrecer un criterio todavía más preciso para explicar por qué esto es un marco general, y vamos a verlo. Lo que hicieron fue seguir exactamente la misma línea heurística que describimos al principio, y utilizando esa línea heurística pudieron elaborar un criterio para decidir para qué valores de A y T el problema va a tener infinitas soluciones. Entonces, se comenzó principalmente estableciendo este criterio. Y vamos a leerlo. Lo que se hace es fijar el valor de A, se queda totalmente fijo. Entonces, fijado A, para cada valor de t en el intervalo en cuestión irracional, y un valor de θ estrictamente entre 0 y π, el coseno de θ es igual a, entonces, esta acción sub A, t que tenemos en forma de Weierstrass, y de infinitas soluciones con coordenadas racionales que están en el abierto definido por estas desigualdades de aquí, entonces necesariamente vamos a obtener para ese valor de t infinitas soluciones a nuestro problema principal. Esto es un criterio, todavía no se demuestra el problema principal. Nosotros queremos demostrar que esto vale para todos salvo finitos valores racionales de t. Acá nos están dando un criterio para decidir para qué valores de t esto va a funcionar. Vamos a suponer entonces que tenemos demostrado esto y vamos a argumentar de la siguiente manera. Vamos
tomar un parámetro delta tendiendo a 1 por izquierda y vamos a definir el punto P sub A, T, delta como este vector que tenemos aquí, que si realizamos las cuentas pertinentes vamos a poder observar que satisface la ecuación E sub A, T. Y además, tomando delta suficientemente cerca de 1, se puede demostrar que está en el abierto U, donde queríamos encontrar infinitas soluciones racionales. Entonces, vamos a argumentar de la siguiente manera. Supongamos que pudimos demostrar que para cierto valor de t, para el valor de t que hemos tomado, la ecuación E sub A es una curva elíptica, porque no sabemos en principio que sea una curva elíptica, ya que podríamos tomar justo un valor de t que anule el discriminante. Pero bueno, si para un valor de t esto es una curva elíptica y admite infinitas soluciones, de la siguiente manera. Vamos a tomar el límite cuando delta tiende a 1 por izquierda de P sub A, T, delta, y vamos a obtener como resultado P sub A, T, que lo definimos como 8t, 8 por 1 más A por t cuadrado, y va a ser nuestro límite. Uno puede verificar que este punto no está en el abierto U, por supuesto va a estar en el borde, pero trivialmente tiene coordenadas racionales. Entonces, estamos de la siguiente manera. Debemos tener infinitas soluciones racionales en el abierto U. En principio no sabemos que las tengamos, pero sí tenemos soluciones con coordenadas reales, que son los puntos P sub A, T, delta. Estamos suponiendo que la curva elíptica es de rango positivo. Entonces, por el teorema de Poincaré-Hurwitz, vamos a tener infinitas soluciones cercanas a los puntos P sub A, T, delta, ya que están en la misma componente conexa que el punto P sub A, T, si se quiere por arcoconexión. Cuando tomamos delta igual 1, llegamos a P sub A, T. Entonces, con esa componente conexa, las soluciones racionales van a ser densas, vamos a tener infinitas soluciones racionales arbitrariamente cercanas a P sub A, T, delta, en particular dentro del abierto U. Y eso, por el criterio probado por Lalin y Ma, resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que para todos, salvo finitos valores racionales de t, E sub A, T es una curva elíptica de rango positivo. Nuestro objetivo va a ser probar algo un poquito más fuerte. Vamos a probar que para todos, salvo finitos valores racionales de t, E sub A, T es una curva elíptica sobre los racionales. No solamente admite puntos sin torsión, sino que el punto E sub A, T va a ser nuestro candidato a puntos sin torsión. Entonces, este va a ser nuestro objetivo. Queremos demostrar esto. Y con eso demostramos el marco general propuesto por Lalin y Ma. Si observamos nuestra situación, podemos darnos cuenta de que las curvas E sub A, T inducen naturalmente el siguiente objeto. Seguimos con la heurística de fijar el valor de A, y vamos a definir E sub A, a la misma ecuación E sub A, T, donde T los vamos a pensar como una variable trascendental. De modo que vamos a tener una cúbica en forma de Weierstrass con coeficientes en el cuerpo de funciones racionales complejas. Acá tengo escrito que es una curva elíptica, porque si uno hace el cálculo del discriminante, puede observar que el discriminante es en efecto un polinomio no nulo. Entonces realmente tenemos una curva elíptica sobre C de t, y más adelante vamos a ver cuál es la expresión para el discriminante. Sin embargo, por ahora quiero que observemos una cosa. Para cada valor de t, yo puedo evaluar y obtener una curva elíptica sobre los racionales con finitas excepciones. ¿Cuáles son esas finitas excepciones? Las finitas raíces del discriminante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una parametrización algebraica de toda una familia de curvas elípticas con finitas excepciones. Ese fenómeno es el que nosotros queremos tratar de formalizar y tratar de estudiar. Entonces, esta va a ser nuestra motivación para introducir el concepto de superficie elíptica, con el cual nosotros buscamos formalizar el fenómeno de parametrizar algebraicamente toda una familia de curvas elípticas con finitas excepciones. Entonces, vamos a ello. A lo largo de toda esta tesis, S va a representar una K superficie proyectiva no singular, y C va a representar una K curva proyectiva no singular, donde para nosotros K va a ser el cuerpo de los números complejos. En general, estas cosas se pueden demostrar para cuerpos algebraicamente cerrados, pero como en mi tesis hemos trabajado principalmente en los números complejos, para nosotros K van a ser los números complejos. Vamos a decir que una fibración de S en C es un morfismo algebraico sobreyectivo F de S en C, cuyas fibras son conexas. Una tal fibración se va a decir que es de género G si solamente finitas de sus fibras son curvas singulares, y el resto son curvas de S de género G. Aquí hay que hacer una aclaración. Cuando digo curva de S, me estoy refiriendo a un concepto que tiene una definición muy precisa en geometría algebraica.
Una curva de S se define formalmente como una subvariedad irreducible de codimensión 1. Entonces hay que tener eso presente. Esas van a ser casi todas las fibras, solamente finitas van a ser curvas singulares contenidas en S. Bueno, vamos a decir que una sección de F es una inversa a derecha en la categoría algebraica. Entonces, un morfismo sigma que vaya de C a S va a ser una sección de F si F compuesto con sigma es identidad en C. Dicho todo esto, digamos que es una superficie elíptica. Una K superficie elíptica va a ser un par F, sigma 0, donde F es una fibración de género 1 de S en C, y sigma 0 es una sección de F. De modo que se cumplan dos condiciones. La primera, que se llama minimalidad relativa, es que ninguna componente irreducible de una fibra de F tenga autointersección igual a -1, es decir, que sea una curva excepcional. Y la segunda condición es que al menos una de las fibras de F sea singular. Aquí estamos apelando de vuelta a la definición de fibración de género 1. Que F sea una fibración de género 1 nos dice que todas, salvo finitas de las fibras, van a ser no singulares. Lo que nos está diciendo la segunda condición es que ese salvo finitas es sustancial. No solamente queremos que haya finitas excepciones, sino que también queremos que haya excepciones. Al menos una fibra tiene que ser singular. Una tal fibración F, incluyendo la hipótesis de la existencia de una sección, la vamos a llamar fibración elíptica. Bien. Si uno revisa la literatura sobre el tema, se va a encontrar con que no siempre se toma esta definición. No siempre se pide la existencia de una sección, no siempre se pide minimalidad relativa y no siempre se pide la existencia de fibras singulares. Por consiguiente, lo que vamos a hacer ahora es tomarnos unos minutos para tratar de justificar metodológicamente por qué adoptamos esta definición en vistas a nuestros objetivos. Entonces, vamos a ello. En primer lugar, lo más importante es que esto recupera el fenómeno que buscábamos formalizar, porque esto realmente está parametrizando toda una familia de curvas elípticas. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la definición abstracta de curva elíptica? Curva proyectiva no singular de género 1 que admite al menos una solución. El hecho de que tengamos una fibración de género 1 nos dice que las fibras son curvas proyectivas no singulares de género 1, y el hecho de que tengamos una sección nos da una solución en cada fibra. Entonces hemos recuperado el concepto de curva elíptica y también hemos formalizado la idea de parametrizar toda una familia de curvas elípticas con finitas excepciones. ¿Cuáles son esas finitas excepciones? Las fibras singulares. Hablando de fibras singulares, tratemos de justificar por qué estamos pidiendo que existan fibras singulares. Esta condición no parece ser muy importante, pero sorprendentemente es extremadamente importante, y para ilustrar lo que pasaría si no pidiéramos esa condición, veamos un ejemplo. Fijamos una curva elíptica sobre K que llamamos C y definimos S como el producto entre E y C. S va a ser E por C, y vamos a tomar como nuestra fibración a la proyección de S en C. Entonces, por definición de proyección, todas las fibras van a ser naturalmente isomorfas a la curva elíptica E, de modo que la fibra genérica va a ser la misma curva elíptica E con ceros en el cuerpo de funciones de C. En particular, nuestro caso es el cuerpo de los números complejos, y como los ceros racionales van a estar incluidos en la fibra genérica, entonces nos está diciendo que la fibra genérica va a tener un cardinal, el cardinal de la fibra genérica va a ser al menos el del continuo. En particular, esta fibra genérica no puede ser finitamente generada, y entonces no tenemos ninguna esperanza de poder probar un análogo del teorema de Mordell que teníamos para curvas elípticas sobre los racionales. Si nosotros queremos hacer aritmética sobre superficies elípticas, perder la finitud en la generación de la fibra genérica nos está eliminando nuestra primera posibilidad para hacer aritmética. Entonces, la existencia de fibras singulares es muy importante. Finalmente, hablemos de lo que es la minimalidad relativa. Y esto se puede justificar de forma análoga a cómo se justifica en el contexto de modelos minimales. Si no tuviéramos minimalidad relativa, podríamos contraer cada curva excepcional que aparezca como componente irreducible de una fibra, y bajando al blowdown vamos a mantener todas las fibras iguales, excepto la fibra correspondiente al punto al que se contrajo la curva excepcional en cuestión. Entonces realmente no estamos perdiendo nada, prácticamente nada, con pedir minimalidad relativa. Una aclaración. Se dice minimalidad relativa y no minimalidad a secas,
porque no es lo mismo. Está claro que la minimalidad implica la minimalidad relativa, pero no vale la vuelta. Y la razón es que puede haber curvas excepcionales en la superficie sin que necesariamente esas curvas sean alcanzadas por las fibras de F. Hay ejemplos donde eso ocurre. Ahora vamos a hacer algunas observaciones. Si tenemos una fibración elíptica F de S en C, vamos a llamar E a su fibra genérica y vamos a llamar S, con esta tipografía un poco cambiada, al esquema subyacente de la superficie S, es decir, a la transformación por S vía el funtor fully faithful natural que existe entre las variedades sobre K y los esquemas sobre K, que recordemos consiste esencialmente en agregar un punto genérico a cada componente irreducible para obtener un esquema. Bien, vamos a argumentar de la siguiente manera. Dado un punto P en la fibra genérica, vamos a clausurarlo en el esquema subyacente de S y a esa clausura la vamos a restringir de vuelta a la superficie S. Esa restricción la vamos a llamar D. Seguidamente vamos a tomar la restricción de la fibración F al conjunto D, de modo que tenemos un F1 que va de D a C. Se puede demostrar que F1 es un isomorfismo y por lo tanto su inversa induce una sección de F. ¿Por qué digo induce y no es? Bueno, por la sencilla razón de que a esa inversa habría que luego componerla con la inclusión de D en S. Por ese sencillísimo detalle estoy hablando de inducir una sección y no de ser una sección. Bueno, por otro lado, dada una sección sigma de F, lo que podemos hacer es clausurar su imagen en el esquema de S, y eso va a intersectar a la fibra genérica en exactamente un punto. Y la razón es la siguiente. En general, si tenemos un morfismo de S en C que admite una sección, se puede demostrar que la imagen de esa sección intersecta a cada fibra en exactamente un punto y de forma transversal. En particular, aplicando ese resultado a nivel genérico, la clausura de la imagen de la sección va a intersectar a la fibra genérica en un solo punto. Entonces, ¿qué tenemos? Para cada punto de la fibra genérica podemos inducir una sección de F, y para cada sección de F podemos inducir un punto de la fibra genérica. Se puede demostrar que estas dos construcciones son mutuamente inversas y por lo tanto definen una biyección entre la fibra genérica y las posibles secciones que admite F. ¿Por qué esto es importante? Porque en principio no pareciera haber mucha diferencia entre lo que es superficie elíptica y lo que es fibración elíptica. En una superficie elíptica nosotros tenemos fijada una sección, en tanto que en una fibración elíptica simplemente tenemos la hipótesis de la existencia de una sección, pero no la estamos fijando. En ese sentido, formalmente hablando, cada fibración elíptica induciría tantas superficies elípticas como secciones admita. Por supuesto que eso en la práctica no tiene mucho interés, pero a nivel teórico es sumamente importante porque, por ejemplo, permite introducir la siguiente notación que vamos a ver que es muy útil, y es la siguiente. Dado P en la fibra genérica, vamos a anotar entre paréntesis el divisor de S dado por la imagen de la sección que induce P. Entonces, más adelante vamos a ver para qué utilizamos esta notación. Por el momento hablemos del modelo de Kodaira-Neron. Dada una fibración elíptica de S en C, tenemos que su fibra genérica es una curva elíptica sobre el cuerpo de funciones de C. Tenemos una fibración de género 1, prácticamente todas las fibras son curvas elípticas, y estamos utilizando que para cada esquema integral, en particular irreducible, dado cualquier abierto de su espacio topológico subyacente que sea afín, es decir, dado por el espectro de un anillo, entonces el cuerpo de funciones de ese anillo va a ser isomorfo al anillo local asociado al punto genérico del esquema. En particular, el anillo local asociado al punto genérico de la curva C va a ser isomorfo al grupo de funciones de C, entonces, haciendo las correspondientes verificaciones, la fibra genérica es una curva elíptica sobre el cuerpo de funciones de C. Lo que nos dice el teorema es que podemos ir al revés. Para cada fibración elíptica pudimos encontrar una curva elíptica sobre el cuerpo de funciones de C. Lo que nos dice es que podemos ir al revés. Si tenemos una curva elíptica sobre el cuerpo de funciones de C, cuyo discriminante admite al menos una solución, vamos a poder encontrar una fibración elíptica que la tenga como fibra genérica. Y va a ser única a menos de isomorfismo. En este enunciado lo que más llama la atención es la hipótesis sobre el discriminante. Estamos pidiendo que exista al menos una solución
Pero la única razón por la que esta hipótesis está ahí es para garantizar la condición de la existencia de fibras singulares. Realmente no hay ningún otro misterio que no sea ese. Bien. Hablemos un poquito del retículo de Nerón-Severi. Dada una fibración de S en C, elíptica, tenemos entonces definido el grupo de Nerón-Severi en la superficie S, que notamos NS de S, y recordemos, se define como el grupo de divisores módulo equivalencia algebraica. Lo que se puede demostrar es que en el contexto de superficies elípticas, este grupo es libre de torsión. Entonces, como el pairing de intersección de S respeta la equivalencia algebraica, y bueno, por supuesto que es no degenerada si bajamos ahí, entonces podemos bajar al grupo de Nerón-Severi, utilizar que es libre de torsión para obtener un retículo. Y ese retículo es el que vamos a llamar retículo de Nerón-Severi. El grupo de divisores módulo equivalencia algebraica con el pairing de intersección de S, que está bien definido porque respeta la equivalencia algebraica. Recordemos que el grupo de Nerón-Severi es finitamente generado. Entonces tenemos nuestro retículo, y en función de este retículo vamos a definir un segundo retículo, que se llama retículo trivial, y se define de la siguiente manera. Si llamamos O al elemento neutro de la fibra genérica, vamos a definir el retículo trivial como el subretículo que notamos trip S, del retículo de Nerón-Severi, generado por la imagen de la sección inducida por O y por las componentes irreducibles de las fibras de F. Por supuesto, módulo equivalencia algebraica. Recordemos que para cada B en C, tenemos que, para todos salvo finitos valores de B en C, la fibra es no singular. Entonces, si llamamos MB a la cantidad de componentes irreducibles que tiene la fibra de B, MB va a ser igual a 1 para todos salvo finitos valores de B en C. En este contexto es muy útil utilizar la siguiente notación, que es la notación de Kodaira, que es básicamente llamar θ sub b, 0, θ sub b, mb menos 1, a esas componentes irreducibles de f a la menos 1 de b, donde θ sub b, 0 va a ser la componente que intersecta la imagen de la sección inducida por O. ¿Por qué esto está bien definido? Bueno, recordemos que habíamos dicho que la imagen de la sección intersecta a cada fibra en exactamente un punto y de forma transversal. En particular, solamente va a poder intersectar a una componente irreducible, y esa componente es la que vamos a llamar θ sub b, 0. Introducida esta notación, es posible encontrar una base sobre los enteros del retículo trivial, y esa base es la que vamos a definir a continuación. Vamos a llamar sigma al conjunto de puntos de C cuya fibra es reducible, que es un subconjunto de los puntos de C cuya fibra es singular. Vamos a llamar F mayúscula a la clase de equivalencia algebraica de las fibras. Aquí estamos utilizando un resultado general que dice que todas las fibras son algebraicamente equivalentes. Y vamos a tomar este conjunto que vemos aquí, la imagen de la sección inducida por O, la clase de equivalencia algebraica de las fibras, las componentes irreducibles de las fibras sin contar el θ sub b, 0. Obsérvese que aquí el índice I empieza desde 1 y no desde 0. ¿Por qué? Bueno, porque θ sub b, 0 va a terminar siendo z linealmente dependiente del resto. En particular, podemos encontrar una expresión para el rango del grupo trivial. Va a estar dada, por supuesto, por 2 más la suma sobre los b en sigma de mb-1. Recordando además que, por definición, el número de Picard es el rango del grupo de Nerón-Severi, podemos entonces encontrar una expresión para el rango del cociente entre el grupo de Nerón-Severi y el grupo trivial, que va a ser la resta de ambos rangos. Entonces, el rango del grupo de Nerón-Severi dividido del grupo trivial va a ser el número de Picard de S menos 2 más suma sobre los b en sigma de mb-1. Aquí es necesario hacer una aclaración. No todas las personas utilizan la definición del grupo de Nerón-Severi que utilicé yo. Nosotros, ¿cómo definimos el grupo de Nerón-Severi? Como el grupo de divisores módulo equivalencia algebraica. Hay personas que lo definen como el grupo de divisores módulo equivalencia numérica. Sin embargo, el número de Picard no deja de estar bien definido. ¿Por qué? Porque hay un resultado abstracto que dice que la equivalencia numérica es exactamente la torsión en la equivalencia algebraica.
o dicho más formalmente, si al grupo de divisores módulo equivalencia algebraica lo cocientamos por su torsión, obtenemos exactamente el grupo de divisores módulo equivalencia numérica. Por consiguiente, la única diferencia estructural entre las dos definiciones es el factor de torsión, que a los efectos de mirar el rango no hace nada. Pero todavía más. Al principio dijimos que el grupo de Nerón-Severi es libre de torsión. Por lo tanto, la equivalencia algebraica y la equivalencia numérica en superficies elípticas coinciden. De hecho, en eso consiste la demostración de que el grupo de Nerón-Severi es libre de torsión. Lo que se prueba es que en superficies elípticas, equivalencia algebraica y equivalencia numérica son lo mismo. Por consiguiente, no hay polémica alguna sobre la definición del grupo de Nerón-Severi en nuestro contexto. Bien, como ya dijimos, para todos salvo finitos valores de B en C, MB es igual a 1. Supongamos que quisiéramos trabajar con esta expresión. Vamos a olvidarnos por un rato del número de Picard y vamos a mirar este sumando de aquí, la suma sobre los B en sigma de MB-1. Por supuesto, ninguno de los B en sigma son los que cumplen que MB es igual a 1, porque por definición estamos tomando los que no cumplen esa igualdad. Entonces, es natural preguntarse cómo calcular los valores MB para las fibras singulares, en particular, o más concretamente, para las fibras reducibles. Y la respuesta está dada en virtud de un algoritmo que se llama algoritmo de Tate, que es un algoritmo muy eficiente y muy fácilmente programable, que permite calcular los valores de MB de una manera muy satisfactoria. Entonces, lo que nos está diciendo el algoritmo de Tate es que toda la dificultad está en el número de Picard. Bueno, la pregunta natural es, ¿por qué nos interesa tanto el cociente entre el grupo de Nerón-Severi y el grupo trivial? ¿Qué tiene de especial este grupo en concreto? Y la respuesta está en un teorema, que es el teorema más importante de toda la tesis, y así como es de importante, es de difícil de demostrar. Es una demostración larga y técnica. De hecho, en la tesis hay toda una sección dedicada exclusivamente a demostrar este teorema. Involucra geometría algebraica, teoría de retículos, teoría de Nerón y teoría de curvas y superficies elípticas. Pero bueno, después de todo un trabajo se puede demostrar lo siguiente. Vamos a definir la siguiente función que va de la fibra genérica al cociente entre el grupo de Nerón-Severi y el grupo trivial, que manda a cada punto P de la fibra genérica a la clase módulo grupo trivial de la clase de equivalencia algebraica de la imagen de la sección inducida por P. Entonces, acá estamos haciendo un abuso de notación gigantesco, pero básicamente estamos mandando P en paréntesis P y mirando módulo grupo trivial. Se puede demostrar que esta función es un isomorfismo de grupos y por lo tanto, recordando que el grupo de Nerón-Severi es finitamente generado, obtenemos que la fibra genérica de nuestra superficie elíptica es una curva elíptica finitamente generada. Este teorema se llama teorema de Mordell-Weil porque recupera el teorema de Mordell que teníamos para curvas elípticas sobre los racionales. Todavía más. Nosotros encontramos una expresión para el rango de este cociente, y como el isomorfismo de grupos abelianos respeta el rango, podemos igualar los rangos de estos dos grupos y obtener como corolario una fórmula muy útil que se llama fórmula de Shioda-Tate, y es la siguiente: el número de Picard va a ser igual al rango genérico más 2 más la suma sobre los B sigma de menos 1. Lo único que hemos hecho es igualar los rangos. A modo de aclaración histórica, si se quiere, esta fórmula se llama fórmula de Shioda-Tate, pero Shioda ha sido intelectualmente honesto y ha aclarado que la fórmula era conocida al menos por la escuela de Shafarevich. Bien. Si uno analiza en detalle la demostración, al menos la demostración que yo escribí en mi tesis de este de Mordell-Weil, se va a encontrar con que implícitamente ha caracterizado todos los puntos de torsión genérica, es decir, los puntos de torsión en la fibra genérica. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para tratar de hacer explícita esta caracterización. Entonces, de la demostración, como ya dijimos, se va a poder derivar una caracterización de la torsión genérica para la cual vamos a necesitar introducir la siguiente notación. Dado B en C, definimos como M sub B supra 1 a la cantidad de componentes irreducibles simples de la fibra asociada a B. Por las mismas razones que antes, M sub B supra 1 va a ser igual a 1 para todos salvo finitos valores de B en C. Por consiguiente, está bien definido el mínimo común múltiplo de todos estos valores, y ese mínimo común múltiplo lo vamos a llamar MDS. En virtud de esta notación, se puede demostrar nuestro criterio. Es equivalente que un punto P pertenezca a la torsión genérica a que exista un entero M no nulo, tal
tal que m veces la imagen de la sección inducida por P, módulo equivalencia algebraica, por supuesto, pertenezca al grupo trivial. Y todavía más, dado cualquier entero m, ya no necesariamente no nulo, se tiene que m veces P es igual al neutro según la operación de cúbicas de la fibra genérica, si y solo si m veces la imagen de la sección inducida por P pertenece al grupo trivial. En tal caso, el orden de torsión de P va a dividir a m de S. Entonces, este resultado es bastante fuerte porque nos está dando un criterio para decidir si un punto tiene torsión o no, y además nos está dando una cota universal para los órdenes de torsión. Entonces, es realmente muy fuerte el resultado. Bueno, dicho todo esto, tratemos de regresar al problema principal que estábamos analizando. ¿Qué teníamos? Teníamos esta cúbica con coeficientes en CDT y queríamos demostrar que para todos los valores de t, evaluando en t, obtenemos una curva elíptica sobre los racionales de rango positivo. Bueno, lo primero que observamos es efectivamente una curva elíptica, porque si calculamos el discriminante, vamos a obtener este resultado de aquí. Recordando que A era un número racional de módulo estrictamente menor que 1, se sigue 1 menos A cuadrado y 1 más A son los dos no nulos. Por lo tanto, este polinomio es nulo y tenemos una curva elíptica sobre CDT. ¿Qué es CDT? CDT es el cuerpo de funciones de la línea proyectiva. Entonces, nos gustaría poder obtener una fibración elíptica que tenga a la curva E sub A como fibra genérica, es decir, nos gustaría utilizar el modelo de Kodaira-Neron. Entonces, ¿qué nos hace falta verificar? Que el discriminante admite al menos una solución. Bueno, porque tiene grado positivo y los complejos son algebraicamente cerrados. Entonces tenemos todas las hipótesis y podemos encontrar una fibración elíptica que tenga E sub A como fibra genérica. Bien, dos cosas que se pueden demostrar. En primer lugar, se puede demostrar que toda superficie elíptica racional tiene un número de Picard igual a 10. Y la razón es esencialmente que la superficie S es isomorfa al plano proyectivo al que se le hicieron 9 blow-ups. Y como cada blow-up incrementa en 1 el número de Picard, resulta que el número de Picard total va a ser 9 más 1 igual a 10. Otra cosa que se puede argumentar es que esta superficie S que hemos tomado para nuestra fibración elíptica es una superficie racional. Entonces, tenemos el número de Picard que es igual a 10. Podemos implementar el algoritmo de Tate y encontrar todas las fibras reducibles y la cantidad de componentes de cada una. Si lo hacemos, nos vamos a encontrar con que hay solamente 2 fibras reducibles, una de las cuales con exactamente 5 componentes irreducibles y la otra con exactamente 4 componentes irreducibles. Entonces, tenemos el número de Picard y tenemos los valores de MB. Si regresamos a la fórmula de Shioda-Tate, vamos a poder despejar el rango genérico. Si lo hacemos, vamos a obtener como resultado que el rango de la curva E sub A como curva elíptica sobre CDT es igual a 1. Una vez que tenemos el rango, tratamos de calcular la torsión. Y vamos a empezar tratando de calcular los puntos de orden 2. Volvemos aquí, a esta expresión. Si se fijan, esta curva elíptica tiene la particularidad de que está en forma de Weierstrass y además A sub 1 es igual a sub 3 es igual a 0. Por lo tanto, los puntos de orden 2 se calculan de la forma alfa, 0, donde alfa es una raíz del polinomio cúbico. Entonces tendríamos que buscar las raíces de este polinomio cúbico y quedarnos con las que estén en CDT. No queremos que las raíces estén en la extensión de CDT. Bien, una raíz muy sencilla de encontrar es la raíz igual 0. Entonces, como 0 es una raíz del polinomio cúbico, 0,0 va a ser un punto de torsión de orden 2. El resto de los puntos de torsión de orden 2 van a ser de la forma alfa, 0, donde alfa es una raíz del polinomio cuadrático que surge de dividir este polinomio cúbico entre x. Si uno lo hace y calcula el discriminante de ese polinomio cuadrático, se va a encontrar con que ese discriminante no es un cuadrado en CDT. Por consiguiente, el resto de las raíces de este polinomio cúbico no pueden estar en CDT, sino que están en una extensión cuadrática de CDT y por lo tanto no nos interesan. En conclusión, 0,0 es el único punto de orden 2. Bueno, uno puede aplicar teoría general y de hecho lo que uno hace es revisar una tabla,
para acotar las posibilidades del grupo de torsión. Básicamente la tabla nos da las posibilidades del grupo de torsión genérica de una fibración elíptica sobre la línea proyectiva, como es nuestro caso, en términos de constantes como el rango genérico, que en nuestro caso es 1, y la característica de Euler. Haciendo ese análisis uno puede acotar la torsión genérica a estas 5 posibilidades que vemos aquí. Pero nosotros ya habíamos encontrado un punto de torsión, que es el 0,0. Entonces, el grupo trivial lo descartamos. Además, 0,0 era un punto de orden 2. Entonces, z sobre 3z también queda descartado porque 2 no divide a 3. Finalmente, 0,0 era el único punto de orden 2. Por consiguiente, también podemos descartar z sobre 2z al cuadrado. Y nos queda como única posibilidad z sobre 2z y z sobre 4z. Bueno, se puede argumentar que z sobre 4z tampoco puede ser, y se argumenta de la siguiente manera. Supongamos que el grupo de torsión fuera z sobre 4z. Entonces tendría un generador que llamamos P. Ese punto P tendría orden 4. Como P tiene orden 4, 2 veces P va a tener orden 2. Pero como el único punto de orden 2 es el 0,0, ocurre que 2 veces P va a ser igual a 0,0. Y ahora lo que uno puede hacer es escribir genéricamente P como x 2.i 2.1, donde x e y son elementos en CDT, y jugar con la fórmula que sirve para calcular los dobles de un punto en curvas elípticas, y también jugar con esta igualdad que tenemos aquí, 2 igual 0,0, y obtener un absurdo. Esencialmente lo que termina ocurriendo es que uno encuentra dos polinomios en CDT coprimos de grado impar, cuyo producto da un cuadrado perfecto. Y eso es un absurdo, porque el anillo de polinomios con coeficientes complejos es un dominio de factorización única en el que las unidades son cerradas por cuadrados. Entonces, si el producto entre dos cosas coprimas me da un cuadrado, es porque cada una de ellas era un cuadrado. Pero no puede pasar eso porque habíamos dicho que tenían grado impar. Entonces, el absurdo proviene de ahí. Es una cuenta larga, pero se puede hacer, y se puede descartar z sobre 4z, y nos queda como única posibilidad para el grupo de torsión z sobre 2z. Entonces hemos encontrado todos los puntos de torsión, porque el grupo de torsión es z sobre 2z, y tenemos un punto de orden 2. Entonces todos los puntos de torsión genérica son el infinito y el punto 0,0. En particular, el punto que nosotros habíamos analizado al principio, P sub A, T, no puede tener torsión, porque no pertenece al conjunto formado por el infinito y el 0,0. Ahora bien, este punto era el que nosotros queríamos demostrar que no tenía torsión, pero no hemos terminado. Porque este punto no tiene torsión visto como punto en la curva E sub A, que es una curva elíptica sobre CDT. Es decir, no tiene torsión genérica. No tiene torsión donde T es una variable trascendente. Dicho de otra manera, que los puntos m por P sub A, T, donde m es entero, sean genéricamente distintos, no significa que sigan siendo distintos cuando evaluamos en algún valor concreto de t. En general, que dos polinomios sean distintos no significa que evaluados en un punto no puedan dar lo mismo. Tomamos una raíz de la diferencia y ahí tenemos el contraejemplo. Entonces no hemos terminado. Nosotros queremos demostrar que al evaluar en t, esto sigue sin tener torsión. Y para hacerlo, lo que hacemos es apelar a un resultado abstracto, que se llama teorema de especialización de Silberman, un resultado más general que en nuestro contexto dice que sí, es cierto, no es cierto que al evaluar en t seguimos sin tener torsión, pero vamos a seguir sin tener torsión para todos salvo finitos valores racionales de t. Y eso es exactamente lo que queríamos demostrar. Entonces, de esta manera, hemos resuelto el problema principal que habíamos planteado al principio y que había servido como motivación de nuestra teoría de superficies elípticas. A modo de aclaración, en el paper de Lalin y Ma hacen muchísimo más que esto. Para empezar, nosotros hemos calculado el rango y nos ha dado 1, pero lo que pudieron hacer Lalin y Ma fue no solamente demostrar que P sub A, T no tiene torsión, sino que P sub A, T es el generador de la parte libre de la curva elíptica E sub A. Además, encontraron el grupo de torsión tal y como hicimos nosotros. Entonces, conceptualmente, ¿qué pasó? Pudieron describir a la perfección la curva elíptica en virtud de la cual
se siguen todos los resultados geométricos que involucraban triángulos y paralelogramos. Entonces, este marco general, este resultado general, está muy bien entendido y la teoría general es bastante sólida. Por eso, en mi opinión, ese trabajo de la Línea es realmente sorprendente y digno de la mayor de las reivindicaciones intelectuales. Bien, antes de finalizar, me gustaría decir una cosa. Miren, cuando uno presenta una tesis, bueno, llega el momento de recibir los aplausos y la gente que aplaude, capaz por la emoción del momento o por haber estado escuchando durante 40 minutos a una persona o todavía más, al aplaudir solamente piensa en esa persona y se olvida de personas que fueron sumamente importantes como el director de tesis. En mi caso, yo tuve el enorme y afortunado privilegio de que Matilde Larín me dirija mi tesis, y si bien yo le agradecí muy profundamente en la sección de agradecimientos de mi tesis, no quiero perder la oportunidad de hacer visible el enorme acto de altruismo académico que hizo Matilde al dirigir mi tesis. Matilde aceptó tomar el enorme riesgo de dirigir una tesis desde Canadá a una persona que no conocía personalmente, y eso es digno del mayor de mis agradecimientos. Por eso les quiero pedir a todos los que decidan aplaudir ahora, que por favor cuando aplaudan se acuerden de ella también, piensen en ella, porque ella es tan parte de esto como lo soy yo. Y sin más prolegómeno, muchísimas gracias por escuchar.